Bien, les quiero traer una historia que fue verídica antes de comenzar el desarrollo de este pasaje. Una historia que fue reciente en el año 2018, acerca de una odisea que hubo en una cueva en Tailandia. En junio del 2018, hubieron 12 niños que estaban con su entrenador de equipo de fútbol. Y lo que pasó fue que quedaron atrapados, estaban en una excursión y quedaron atrapados en una inundación. Fue una inundación repentina a 4 kilómetros de profundidad. Y durante 9 días el mundo los dio por perdidos. No se sabía qué iba a pasar. Pero hasta que 2 buzos británicos, tras kilómetros de lucha contra la corriente, emergen en una pequeña cavidad y escuchan voces de estos niños. Estaban vivos. Pero el verdadero desafío ahí comenzaba. El problema era técnico y humanitario. El camino de salida era un laberinto de túneles inundados, con visibilidad cero. Estaba totalmente oscuro y habían pasos tan estrechos que eran como trampas mortales. La conclusión de los expertos fue desgarradora. Era imposible que los niños bucearan hacia la salida. El pánico en un entorno así era letal. Un solo movimiento brusco bajo el agua significaría la muerte de un solo niño y probablemente la de su rescatista. Ante este callejón sin salida surgió una propuesta que desafiaba cualquier protocolo ético y médico. Y era la de sedar a los niños por completo. Y entonces acá entra la figura de un doctor llamado Richard Harris. Y él, como anestesista y buzo experto, se encontró ante una responsabilidad sobrehumana. Sabía perfectamente que administrar anestesia general en una cueva embarrada, lejos de un hospital y bajo el agua, era técnicamente una sentencia de muerte. Sin embargo, también comprendía que era la única posibilidad de supervivencia. Harris tuvo que tomar la decisión más difícil de su carrera: asumir personalmente el riesgo legal y moral de sedar a 13 personas para un traslado subacuático. Inyectó a cada niño con una combinación de fármacos, transformándolos en paquetes humanos, inconscientes. El éxito de la misión dependió enteramente de su juicio. Si el cálculo fallaba por unos miligramos o si el efecto pasaba antes de tiempo en la oscuridad de los túneles, el resultado sería fatal. Pero finalmente fue esa capacidad de discernimiento y la valentía del Dr. Harris lo que permitió que los 13 fueran extraídos con vida. Él tuvo que ver con lo que nadie más veía y actuó donde nadie podía actuar. Donde todos estaban dudando, él actuó de esa forma. Y sobre esta historia, para que podamos tener un poco en mente de cómo uno debe tomar esa decisión, como tomaba este doctor, esa decisión crucial, para saber qué hacer en ese momento. La vida de muchos niños estaba en juego, pero él tomó una decisión y gracias a Dios que pudieron salir con vida. Ahora, pasando a la introducción de este pasaje, hermanos, como cada primer domingo de cada mes, para que puedan tener presente, como iglesia somos expuestos a enseñanzas dedicadas a la oración, acerca de cómo debe ser nuestra necesidad de orar constantemente, de la importancia y el valor que debemos darle a la oración, y así como a la lectura de la palabra. Y el Señor nos enseña en su palabra que debemos darle prioridad a la oración. Por eso vamos a ver en esta mañana cómo debe ser nuestra actitud en la oración y lo que el Señor nos demanda como sus hijos. Hermanos, en este pasaje podemos ver que Santiago, el medio hermano de Jesús, no le estaba escribiendo a una iglesia en particular de alguna región, sino a todos los creyentes.
Los destinatarios específicos de esta carta no estaban en su casa tranquilos, no estaban cómodos en Jerusalén. Así como veíamos y como escuchábamos en el testimonio del hermano que ya los hermanos, los cristianos se estaban dispersando, y acá también los destinatarios de la carta de Santiago se habían dispersado por toda Jerusalén, por todas otras regiones fuera de Palestina. Vemos en el saludo, en el versículo 1, que Santiago se dirige a las 12 tribus que están en la dispersión. Ellos se dispersaron por todas las regiones de los gentiles y se habían distribuido a través de todo el Imperio Romano, a través de Asia Menor. Entonces debemos comprender un poco la situación en la que estaban estos cristianos. Debemos recordar, hermanos, cuál era la situación de la iglesia del primer siglo. Ellos, solo por ser cristianos, eran perseguidos, tanto por los líderes judíos y por los gentiles también. Por eso es que comenzaron a dispersarse. Y en consecuencia, a su misma vez, el mensaje del Evangelio se estaba expandiendo y estaba llegando a otras partes. Los cristianos en ese tiempo sufrían encarcelamiento, sufrían violencia física, sufrían apedreamientos, entre otros sufrimientos, entre otros conflictos, y esto era algo cotidiano que estaba pasando en ese entonces. Entonces, para comenzar, el punto 1 va a tratar sobre la sabiduría de Dios en medio de las pruebas, versículos 2 al 4. En el punto número 2 vamos a ver orando a Dios, pidiendo sabiduría, del versículo 5. Y vamos a ver cuáles son las áreas en las cuales nosotros como cristianos debemos pedir sabiduría. Y en el tercer punto son los resultados de no pedir con fe la sabiduría de Dios, del 6 al 8. Entonces en el primer punto vemos que era necesario que podamos tener este contexto, que podamos tener en este tiempo el contexto de lo que estaba pasando en ese momento y de la razón del mandato de Santiago de orar a Dios por sabiduría. Santiago les dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La prueba de vuestra fe va a producir paciencia y esa paciencia va a crecer, se va a completar y van a ser perfectos, van a ser maduros, van a ser cabales sin que os falte cosa. Entonces vemos en esta primera parte que Santiago anima a los creyentes a que se gocen cuando pasen por pruebas. Y no por pruebas del mismo tipo. Lo que le está diciendo es que van a ser distintas pruebas las que van a pasar. A que se gocen y no por pruebas del mismo tipo. Y hoy en día, imagínense si estuviéramos pasando ese tipo, las mismas persecuciones ahora mismo. Tal vez este pensamiento no se podría entender. Sonaría algo como desubicado. Quizás podrían escucharse de las personas de afuera. ¿Cómo pueden gozarse y querer perseverar firmes si los están persiguiendo? Están en conflicto. ¿Cómo pueden permanecer en su fe? Imagínense, hermanos, por un momento que esto esté pasando en la actualidad. Nos tratarían de locos, dirían que no tendría sentido, que sería algo ilógico seguir adelante con esta fe. Cuando nosotros estamos sufriendo por la causa de Cristo y aún así estamos convencidos por el Espíritu que estamos en la verdad, para ellos no tendría sentido. O sea, ¿cómo podría ser? Y esto que tal vez el mundo no podría comprender forma parte de la sabiduría de Dios. Vemos en primera a los Corintios que Pablo le dice a los creyentes que Dios lo eligió, que eligió lo vil, que eligió lo menospreciado del mundo para avergonzar a lo fuerte. A Dios le agradó salvar a los pecadores por la locura de la predicación del Evangelio. Dios nos salva, nos hace parte de su pueblo. Dios nos justifica, nos santifica y nos aparta del mundo. Y nos aparta del mundo y lo hace para su gloria. Pero no nos quita del mundo. Seguimos en este mundo caído y enfrentamos situaciones que pondrán a prueba la autenticidad de nuestra fe. Cristo mismo les dijo a sus seguidores que en el mundo iban a sufrir persecución. Y también Pablo le dice a Timoteo que el que quiera vivir piadosamente para Cristo Jesús iba a sufrir persecuciones también. Entonces,
¿Cómo puede ser que los cristianos, que eran perseguidos, secuestrados, torturados, pudieran vivir gozosamente delante del Señor? Debemos hacernos esa pregunta para poder comprender a lo que le manda Santiago a los creyentes. Santiago les anima a vivir con sumo gozo cuando pasen por distintas pruebas y que cuando la fe se ponga a prueba, iba a producir esa paciencia que iban a desarrollar en su vida cristiana, iban a ser maduros. Eso es lo que se refiere con completos y cabales. Y nada le iba a faltar. Se lo dice bien claro, o sea, nada le va a faltar. Pero comprendiendo todo, que esto es así, que esto es real, nosotros podemos preguntarnos, está bien, pero ¿cómo hago para estar gozoso cuando estábamos pasando por pruebas? Quiero atravesar esta prueba y que se desarrolle mi paciencia, pero ¿hasta cuándo? Quiero ser maduro en la fe y no me quiero estancar en mi crecimiento, quiero seguir adelante, pero ¿de qué forma puedo hacerlo si todo el tiempo estoy pasando por pruebas? No entiendo lo que está pasando, no entiendo lo que me está pasando. ¿Qué debo hacer para no rendirme y seguir adelante? Tengo esta situación enfrente y ¿cómo hago? Bueno, hermanos, así como leímos en esta primera parte, estaremos pasando nosotros también por distintas pruebas y es necesario pasar por diversas pruebas, pero debemos conducirnos como Dios quiere a su manera. Entonces, para eso necesitamos orar. Necesitamos orar para que podamos hacer su voluntad cuando estamos atravesando dificultades. Y esto lleva directamente al segundo punto, orando a Dios pidiendo sabiduría. En el versículo 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios. Santiago no va a dar por sentado que todos los cristianos que están dispersos saben cómo conducirse, no piensa que de alguna forma como ellos creyeron, como ellos estuvieron escuchando el Evangelio, bueno, listo, entonces ya saben cómo conducirse, cómo andar, cómo manejarse en la vida como cristianos. No, para él es necesario mandarles de esta forma. Estos cristianos que estaban dispersos en un mundo hostil e incrédulo, Santiago les dice, hermanos míos, ustedes que tienen la misma fe que yo, gócense en las pruebas. Pero no solo eso, también les manda, y oren a Dios, pídanle a Dios. Es como que si él supiera que los hermanos preguntarían, ¿cómo puedo gozarme en las aflicciones? ¿Cómo debo actuar cuando soy perseguido? ¿Cómo hago para soportar esta aflicción? ¿Cómo hago para soportar esta prueba que estoy pasando? ¿Cómo hago para crecer en madurez? Bueno, entonces una vez más, Santiago es claro. No les recomienda a los creyentes algún tipo de método para ser sabios, para pasar esas pruebas. No le da 10 pasos para vivir de mejor manera cuando están bajo presión, sino que solo les dice, pidan a Dios sabiduría. Pidan a Dios. Y en esos tiempos, algo común que era que la gente admiraba la sabiduría tanto, y el conocimiento y el razonamiento humano y lógico, pero todo eso lo buscaban en las personas, en las mismas personas como ellos. Tal vez podrían tener gran fama de sabios, como los filósofos griegos, podrían tener renombre, pero solamente las personas los buscaban esa sabiduría en otras personas más. Bueno, entonces Pablo le dice a los corintios, en la primera carta, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Era algo cotidiano que pasaba en ese entonces. Y Santiago irrumpe con toda esa tradición que tenían esas personas en ese tiempo de buscar la sabiduría en otras personas y les anima a pedir, pero solamente esta sabiduría en Dios, solamente en Dios. Era necesario y primordial que los creyentes oren a Dios en ese momento, en esas situaciones. Ahora, el deber de pedir, la acción de pedir a Dios era algo que los creyentes conocían muy bien y conocían muy bien de parte del Señor Jesús. Vemos en Mateo cuando les dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama
se le abrirá, en Mateo 7. El Señor Jesús mismo le daba la instrucción de que insistan, sean constantes, pidan todo el tiempo, porque se le va a dar. No se queden sin pedir. Pidan al Señor. Entonces, de la misma forma que los creyentes debían pedir de sabiduría, ahora nosotros, hermanos, de la misma manera pasa. Si bien las circunstancias han cambiado, si bien la persecución en ese tiempo era de esa forma, con apedreamientos, con violencia física, hoy por la gracia del Señor no tenemos todo eso, pero aún así seguimos en un mundo hostil, seguimos siendo atacados con distintas filosofías, somos tentados a desviar nuestra mirada de lo eterno todo el tiempo. Nuestras prioridades se desordenan. Estamos cotidianamente siendo tentados a vivir cada uno por su lado, cada uno independientemente, como mejor me parece. Y por eso, en esos momentos necesitamos actuar de forma sabia. Necesitamos la sabiduría de Dios. Y el Señor nos manda a vivir de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que somos ahora en Cristo Jesús. Así como Pablo le dice a los efesios, les ruego, no es que solamente les pide, sino que les ruego, por favor. ¿Por qué? Porque es verdad que somos tentados y posiblemente seamos influenciados a vivir como antes. Entonces Pablo le dice a los efesios, les ruego, les suplico que lleven una vida digna del llamado con que han recibido. Recibieron un llamado, ahora vivan de esa forma. Vivan con toda humildad, vivan con mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a los otros. De esa forma tienen que vivir. También Pablo le dice a los filipenses que hagan todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué? No es para portarse bien simplemente, sino porque son hijos de Dios. Ustedes son los hijos del Dios Altísimo. Ustedes son los que están ahora sin mancha. Ya el Señor los apartó, son los santificados. Pero están en un mundo, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes están resplandeciendo con luz, como luminares en el mundo. Ustedes deben marcar esa diferencia, deben vivir para agradar a Dios, deben ser sencillos, deben vivir diferente. Entonces, continuamente el Señor, por medio de las cartas, nos marca que debemos marcar una diferencia de conducta. Y para que podamos vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios, ¿qué debemos hacer? Pedir su sabiduría. Hermanos, por un momento piensen en esto. Hasta este día el Señor no nos ha abandonado. Dios siempre ha estado con nosotros, incluso cuando no le buscábamos. Dios siempre ha estado con nosotros dándonos de su gracia. Entonces, si el Señor siempre ha estado a nuestro lado, no debería ser tan difícil pedir en oración. Recuerden, hermanos, que Cristo intercede por los suyos. Él intercede por ustedes al Padre ahora. Ahora ustedes pueden entrar al trono de la gracia de Dios. Ahora pueden entrar no solamente en este día, mañana, el martes, el miércoles, todos los días pueden entrar en oración ante el trono de la gracia, pueden hallar oportuno socorro cuando se encuentran en aflicciones. En todo momento no hay un lugar, no hay una privación para nosotros para entrar a la gracia de nuestro Dios y pedirle. Pueden orar a Él en todo tiempo y de hecho es necesario y nos manda el Señor a orar constantemente todo el tiempo. Y además nosotros los que pertenecemos a la iglesia del Señor somos sus hijos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Cuando nosotros meditamos en su palabra, cuando nosotros escudriñamos y vemos cómo el Señor nos manda y nos guía a través de las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, el Señor nos confronta. El Señor nos muestra que debemos arrepentirnos. El Señor nos muestra que debemos volver a la fe de vuelta.
El Espíritu nos da el testimonio de que somos sus hijos. Señor, te necesitamos. Y esta verdad es la que nos da plena confianza, hermanos. Ustedes tienen completa seguridad para venir delante del trono de Dios y pedir a Dios en oración cuando pasen por distintas pruebas. Y pidan, todo el tiempo pueden pedir, pero específicamente por sabiduría. Entonces, los creyentes ya saben, ya conocen cuál es la acción, lo que tienen que hacer si les falta algo para poder sobrellevar ese tiempo de prueba. Y ahora es necesario que podamos recordar cómo es Dios cuando le pedimos. Nuestro punto principal es orar al Señor, no como las otras personas que buscan sabiduría en otras personas como ellos, tal vez de renombre, sino orar al Rey de Reyes y Señor de Señores, a pedir a Él. ¿A quién le estamos pidiendo? ¿No le estamos pidiendo a una persona? Incluso muchas veces nosotros no pedimos o pedimos mal, creyendo que estamos tratando con una persona, rebajamos la deidad de nuestro Dios como si estuviésemos tratando de igual a igual. A veces pensamos que no es necesario pedirle porque tal vez nos va a pedir intereses de lo que le hayamos pedido o nos va a echar en cara lo que le pedimos tiempo después. O a veces directamente creemos que Dios no tiene lo que necesitamos. Como si se tratara de un hombre, de alguien que es insuficiente en su forma de dar. O sea, hermanos, ustedes, si haríamos un conteo o un cuestionario, no todos tienen lo que tienen, sean físico, sea material o espiritual. Algunos tienen más u otras cosas menos, pero el Señor es completo, lo tiene todo el tiempo puede dar. Pero hermanos, debemos ver cómo es Él. Jesús mismo lo dijo en el Sermón del Monte. Él usó la relación del Padre para con los hijos. En Mateo 7, nuevamente en el versículo 9, dice de esta forma: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más, su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces, es necesario que puedan recordar cuál es la bondad del Señor. Es necesario que puedan recordar que Él da en abundancia. Nosotros le pedimos sabiduría a Dios. Dice en el versículo 5 que Él la dará abundantemente y sin reproche. Entonces, hermanos, si le piden sabiduría a Dios, Él no va a negarse. Él no se las va a negar, Él la va a dar abundantemente. Él va a ser generoso en darle la sabiduría que ustedes le pidan y lo va a dar con todo el agrado. Así es nuestro Dios. Nuestro Padre Celestial nos da toda dádiva y todo don perfecto para que podamos andar ahora en su gracia. Entonces, hermanos, recuerden cómo es nuestro Padre Celestial para que podamos ir confiadamente a pedirle y a pedirle sabiduría. Primera de Juan 5:14 dice que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos pedido. La seguridad de nuestro Dios, la seguridad de nuestro Padre Celestial. Hermanos, en este sentido debemos recordar que nosotros no nos vamos a manejar como querramos. Nuestro deber es poder pedir al Señor. Nuestro deber es tener esa confianza total porque somos sus hijos, somos su iglesia, somos su pueblo. Antes éramos desconocidos, antes éramos bastardos y la verdad que no podíamos acercarnos a Dios. No podíamos estar delante de Él por nuestros pecados. Pero ahora, por Cristo Jesús pueden acercarse directamente, no hay ningún impedimento. Entonces, es necesario que puedan agarrar
todo ese valor, con toda seguridad y confianza, y orar al Señor. Y no solamente tenemos la confianza en el Señor para pedir, sino también el ejemplo perfecto de Cristo. Si somos cristianos, debemos comportarnos en todo tiempo, pase lo que pase, como verdaderos hijos de Dios, como sal en medio de este mundo. Entonces, si ustedes dicen creer en Él y dicen permanecer en Él, entonces deben andar como Él anduvo. Nuestro Señor Jesús nos enseña justamente cómo andaba en esta tierra, en medio de un pueblo incrédulo. Él encomendaba toda causa a su Padre Dios. Él mismo fue tentado en todo, pero sin pecado. Y no pretendía hacer su propia voluntad, sino la de aquel quien lo había enviado. Él decía, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Señor se encomendaba en todo tiempo en oración a la voluntad de su Padre. Pero también en este contexto de tribulación, de pruebas en la vida cristiana, Jesús mismo también pasó por aflicción, por tentaciones y por mucho sufrimiento, incluso antes de morir. Y me gustaría que me acompañen a Mateo capítulo 26. Vamos a leer Mateo 26 a partir del versículo 38. La historia transcurre de esta escena después de que Jesús celebra la Pascua con sus discípulos y posteriormente le dice a Pedro que lo iba a negar. Entonces, en este contexto y en esta meditación de cómo el Señor nos muestra que Él también pasó por dificultad, Él también pasó por sufrimiento, fíjense lo que dice en el versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el Cordero que quita el pecado del mundo, estaba triste y angustiado. Y Él no disimula su tristeza. Él no oculta cómo está en ese momento, sino que la comparte con los suyos. Mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Y Él no espera que alguien le dé palabras de aliento o le palmee en la espalda. Él nos enseña a actuar de forma sabia. Se dirige puntualmente a orar a su Padre Dios. ¿Y qué es lo que pide en medio de la aflicción? Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que sea tu voluntad. Quiero que sea tu voluntad, no la mía. Fíjense, hermanos, que no cambió su oración, no cambió de estrategia. Oró de la misma manera, incluso por 3 veces. Padre, en este sufrimiento, que se haga tu voluntad por encima de todas las cosas. Entonces, debemos comprender, hermanos, Jesús en medio del sufrimiento y la agonía de espíritu clamó a Dios. Él oró a su Padre en medio de esta prueba que estaba pasando.
Él prefirió que se haga la voluntad del Padre por encima de la suya. En Hebreos 12 dice que Jesús sufrió el oprobio y no tomó en cuenta las burlas ni el desprecio por el gozo que estaba puesto delante de él. Hermanos, cuando estemos en aflicción, cuando estemos en distintas pruebas, debemos pedir sabiduría al Señor y eso mismo va a significar esto, que se haga la voluntad de Dios en tu vida. No lo que vos quieras, no lo que a vos te parezca conveniente, no las buenas intenciones que puedas llegar a tener. Eso no sirve para nada, hermano. Hermana, no sirve para nada. Debes desear con todas tus fuerzas que se haga la voluntad del Señor en tu vida. Señor, hágase tu voluntad. No quiero lo que yo muchas veces quiero. Y es por eso que debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor. Debemos seguir sus pisadas. Cristo padeció por nosotros. Nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y dentro, hermanos, de este segundo punto, vamos a ver algunas áreas donde debemos pedir la sabiduría. Y son principios para que podamos estar atentos a cómo nos desenvolvemos en nuestra vida cristiana y debemos clamar y orar a nuestro Dios por sabiduría. En primer lugar, en nuestra forma de pensar. En todo momento realizamos actividades, planificamos, vamos por la vida pensando distintos asuntos y algunos tal vez lo hacen de forma más ordenada, otros no tanto, pero el asunto es que siempre estamos pensando y planeando realizar actividades. Ahora, en ese sentido, debes examinarte. Todos tus pensamientos deben ser ordenados por Cristo Jesús. Todos tus planes debes encomendárselos al Señor. Y para esto debes pedir sabiduría, sabiduría de Dios. En la misma carta de Santiago, en el capítulo 4, dice, en el versículo 13, pueden leer que dice, lo voy a leer en versión Nueva Traducción Viviente, presten atención. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben que será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se fuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Hermanos, el Señor nos enseña que todos nuestros pensamientos, todos nuestros planes deben estar alineados a su voluntad. Entonces, ¿es pecado si no lo hacemos? Si pretendemos hacerlo a nuestra forma, si pretendemos pensar y planificar a nuestra conveniencia sin orar a Dios pidiéndole sabiduría. Entonces, ¿estás orando para que el Señor guíe tus pensamientos? ¿Estás orando para que el Señor guíe tus planes? O a veces es simplemente levantarse en modo automático, ir al trabajo, realizar nuestras actividades cotidianas. Hermanos, no deben descuidar la sabiduría del Señor, no deben descuidar pedírsela al Señor para que justamente sus pensamientos sean acorde a su voluntad. También cuando están en enfermedad, cuando hay situaciones de falta de trabajo, cuando hay situaciones en las que no entendés qué es lo que está pasando, cuando muchas veces te preguntas por qué, lo que el Señor nos manda en su palabra es, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Cuál es la razón? Será medicina a tu cuerpo. Será medicina a tu cuerpo y va a ser refrigerio para tus huesos. Entonces debes pedir la sabiduría a Dios, debes orar a Dios
pidiendo que te haga ser sabio para pensar todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que haya virtud alguna. En todo eso tenés que estar pensando, hermano. Y si no lo estás, pedile al Señor. Necesito sabiduría, Señor, para poder pensar como tú quieres que piense. No puedo pensar de forma alguna cuando estoy angustiado, cuando estoy pensando que me falta algo, o cuando estoy desesperado. Señor, alíñame mis pensamientos a tu voluntad, porque tus pensamientos son mejores que los míos. En segundo lugar, en nuestra forma de hablar, en las relaciones. Cada vez que nos reunimos con distintas personas, siempre hay temas de conversación y en este aspecto, hermanos, deben examinarse cómo están hablando y qué es lo que están hablando. Recuerden que las pruebas son para fortalecer su fe, son para que ustedes puedan madurar en el Señor. Y es por eso que deben pedir sabiduría a Dios para que sus palabras puedan ser de edificación y no de maldición. Y eso no debe ser así. Santiago también lo describe en el capítulo 3, verso 9. Él provee un amplio desarrollo de cómo es la lengua. Y en el versículo 9 dice, a veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. Deben pedir sabiduría a Dios para saber cómo hablar entre ustedes mismos, hermanos. Es necesario que puedan ser sabios al hablar, pero también es necesario que puedan ser sabios al escuchar. Es necesario que puedan hablar la palabra justamente en amor, la verdad en amor. Ustedes deben ser sabios en todo momento y si en un momento hay algo que se va de las manos, Señor, dame sabiduría para poder esperar, para poder hablar, para poder escuchar, porque me mandas, como dice Pablo a los Efesios, que siga la verdad en amor, para que pueda crecer en todo, en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. Hermanos, como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, si ustedes se ayudan mutuamente, si está el cuerpo bien concertado y unido entre sí, se van a ayudar y cada uno, por la actividad propia, ¿no? Como dice Efesios, se van a ir edificándose en amor. Esa es la relación que el Señor quiere, esa es la relación que Él quiere de su voluntad, que nosotros podamos pedir sabiduría para poder hablar la verdad en amor con sus hermanos. Pidan a Dios sabiduría, hermanos, para ser intencionales, para poder edificar a sus hermanos con la palabra de Cristo, la cual debe abundar en ustedes. Así como Pablo le dice a los colosenses, la palabra de Cristo mora en abundancia. No es por un poquito, no es lo que más puedan, sino en abundancia. Tienes que enseñar, exhortar unos a otros en toda sabiduría. Pueden hacerlo con cantos en sus corazones, con salmos, himnos, pero debe estar la palabra en sus bocas continuamente para poder hablar con sabiduría, no como necios, sino como sabios. Ninguna palabra corrompida, hermanos, debe salir de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de que de dar gracia a los oyentes. Pablo les manda esto a los efesios y es nuestra tarea también. Hermanos, si en algún momento ustedes se dan cuenta que sale algo corrompido de su boca, arrepiéntanse de sus pecados. Deben buscar la sabiduría del Señor para poder edificar, para poder arrepentirse de cómo han hablado y para volver a hablar con perdón y con gracia a los que los escuchen. Y después, también en la satisfacción y en el agradecimiento, ¿cómo están en el área del contentamiento? Es necesario, así como
como recién veíamos, que podemos tener en abundancia, podemos tener en escasez, podemos tener algo que tal vez el otro no tiene, pero hermanos, en todo momento deben agradecer al Dios vivo que les da la vida, que les da todas las cosas. Deben darle gracias a Dios en todo. Y si en algún momento se quejan o si en algún momento escuchan a su hermano quejarse, pidan a Dios sabiduría para agradecer. Esa es la voluntad de Dios para con ustedes. Que den gracias en todo momento, por todas las cosas, por hoy y por todas las cosas que puedan tener, dar gracias a nuestro Dios. Es necesario pedir sabiduría para agradecer y no para quejarse. Y en tercer lugar, en nuestra forma de actuar. Con respecto al liderazgo y al servicio, la mayoría de nosotros está en una relación de liderazgo. Entonces, en medio de las pruebas, las preguntas son: ¿cómo llevas tu hogar adelante? ¿Cómo guías a tus hijos en el temor al Señor? ¿Cómo estás disciplinando a tus hijos? ¿Cómo estás guiando a tu esposa? Hermano o hermana, debes recordar que nuevamente no debes hacerlo a tu manera, o como vos aprendiste, o como te enseñaron, sino como Dios manda en el diseño de su palabra. ¿Cómo estás orando para ser sabio en esa área? Y en este sentido, les voy a invitar a que podamos leer en el primer libro de Reyes, capítulo 3. Veamos lo que debe haber en nuestras oraciones para que podamos pedir con sabiduría. Muchos conocen esta historia, pero es necesario que podamos meditar en esta oración. En el versículo 5 dice: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora, pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieses en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David, tu padre, yo alargaré tus días. Salomón fue intencional en su oración. Él se da cuenta de la responsabilidad que tiene a su cargo. Un pueblo tan numeroso que sería imposible liderarlo con sabiduría humana. Es por eso mismo que acude a Dios para poder liderar, con la sabiduría que Dios otorga. Entonces, de la misma forma, hermanos, así como Salomón, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, que tenemos a cargo personas que guiar,
que el Señor nos ha delegado personas que instruir. Nuestro liderazgo no tiene que ser a la fuerza, no tiene que ser por interés propio, no debe ser con sabiduría humana, así como hemos aprendido en nuestra niñez o sin el Señor. Deben pedir sabiduría a Dios para poder motivar a otros, para poder motivar a los que están a cargo a vivir bajo la voluntad de Dios y no según sus propios criterios. Por otro lado, la mayoría estamos bajo sumisión de alguna autoridad. Y también, cuando pasás por pruebas en tu trabajo, ¿cómo respondés? ¿Haces lo que te parece conveniente? ¿O realmente pedís sabiduría del Señor para actuar según a Dios le agrada? Pablo le dice a los efesios que los siervos deben obedecer a los amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo. Pide sabiduría todo el tiempo, hermano. En todo momento, no importa cómo esté en el trabajo, debes pedir sabiduría para poder obedecer y trabajar, no como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo al Señor. Y es lo que Pablo le insta también a los colosenses. Deben vivir con temor al Señor para poder obedecer y agradarle solamente a Él en su área de trabajo, en su área de servicio. Entonces, hermanos, es necesario que puedan orar y pedir la sabiduría del Señor también para tratar con las personas, tanto nuestros hermanos en la iglesia como con los que no creen, para con los que están afuera en el mundo. ¿De qué forma estás tratando a tus hermanos? Hermanos, son tus hermanos, hermanos entre hermanos, fueron comprados por la sangre de Cristo. Entonces, deben mostrar buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Es lo que también dice en el capítulo 3 de Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Versículo 13. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y un contraste, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. De manera, hermano, que también deben pedir sabiduría para poder hacer la paz, para poder actuar de forma sencilla, de forma de misericordia para con sus hermanos, de forma amable, de forma pacífica. Y deben actuar de forma amable y de forma de misericordia también para con los demás. Hermanos, ustedes no saben en qué momento el Señor puede obrar en la vida de las personas que no creen. Ustedes no saben en qué momento el Señor puede traer de muerte a vida a una persona que siempre le ha rechazado. Entonces, pedí también sabiduría para poder compartir el Evangelio. Tus palabras, ¿cómo son? Tal vez te puedes trabar o tal vez no sabes cómo explicar el Evangelio. Tu deber es pedir sabiduría. Tu deber es todo el tiempo pedir sabiduría. Señor, necesito, por favor, que me ayudes a poder hablar a los perdidos, a tener compasión, a tener misericordia. Yo no lo merecía. Yo tampoco lo merecía. Pero Señor, por favor, dame palabras. Ayúdame a ser sabio a la hora de hablar, para que también, Señor, usted los pueda salvar con ese poder soberano que obra en la predicación del Evangelio. Y luego también en la mayordomía. Sabiduría en la mayordomía. ¿Cómo está tu rutina diaria? ¿Cómo son tus prioridades en el tiempo que Dios te da? Muchas veces suelen decir no tengo tiempo, pero en realidad todos tenemos el mismo tiempo. Pero tal vez te está faltando tiempo para realizar cosas importantes que crees que son prioritarias. Puede ser que tal vez pienses de esa manera.
pero necesitas administrar tus tiempos sabiamente para saber si lo que estás haciendo o no te está llevando a glorificar a Dios. Recordá, hermano, que basta cada día su propio mal. Por eso debes buscar todo el tiempo, primeramente, el reino de Dios y su justicia. Pedí sabiduría a Dios para poder ordenar tus actividades, para poder ser sabio y no ser necio en la administración de tus tiempos. Debes aprovechar bien el tiempo. Los días son malos, hermanos. Entonces Dios nos manda en su palabra que anden como sabios, no como necios, no como insensatos, sino como entendidos. ¿Para qué? Para saber cuál sea la voluntad del Señor en sus vidas. Entonces, por otro lado, en la mayordomía, ¿cómo estás administrando el dinero que Dios te provee en el hogar? ¿Estás orando al Señor para que te dé sabiduría de administrar mejor tu dinero? ¿O simplemente gastas el dinero pensando que Dios te va a proveer después? Hermanos, no debemos ser negligentes en ese aspecto tampoco. Deben pedir sabiduría como lo hizo Salomón. En Proverbios 30, en el versículo 7 dice, 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Esa es una oración la cual tienen que estar presentes todos los días. En cada momento, hermanos, deben pedir a Dios, Señor, no me des riquezas ni pobreza, no quiero hurtar, no quiero robar, que soy pobre, pero tampoco quiero blasfemar tu nombre. Señor, ayúdame. Ayúdame a no mentir. Ayúdame, por favor, dame sabiduría para administrar lo que usted me da. Entonces, hermanos, no deben caer en la desesperación cuando no tienen dinero, porque el Señor les da, Él les provee, Él los sostiene todo el tiempo. Tampoco pueden caer en el descontrol cuando tienen algo más de plata. Entonces deben buscar la sabiduría de Dios para agradecer al Señor por lo que Él les provee, porque todo proviene de Él. No hay nada que sea nuestro. Pablo le dice a los romanos, todo viene de Él, todo es por Él y para Él. Las cosas son así, son de Él. Y por eso es que debemos darle gloria a Dios por los siglos de los siglos. Y no solamente los bienes, sino toda bendición, todo don perfecto que es dado por Dios, para que los administremos sabiamente. Y por otro lado, en relación a eso, también debemos preocuparnos por los demás y no solamente por los nuestros. ¿De qué forma estás orando también, hermanos, para que puedas ser generoso, para que el Señor te dé sabiduría para poder dar? Fíjense, en la segunda carta a los Corintios, Pablo le da un testimonio a los hermanos corintios de cómo fueron los hermanos de Macedonia. En el versículo 8, capítulo 8, versículo 1, dice asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Hermanos, los hermanos de Macedonia le rogaban a Pablo y los discípulos poder participar en esta ofrenda. Entonces, Pablo también instruye a los corintios, no como lo esperábamos, sino que asimismo siguieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. ¿Para qué? ¿Cómo deben ser sabios en la generosidad? Pidiendo al Señor, vienen hermanos en el versículo 7, para que en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Hermanos, deben pedir sabiduría a Dios para poder organizarse de tal manera en sus finanzas que no solamente
tengan para ustedes, sino para poder dar a los que necesiten, para que lo hagan con gozo y para que lo hagan con entusiasmo también, sabiendo que Dios bendice al dador alegre. Y hay algo que no debemos olvidar en todas estas peticiones de sabiduría, y es que podemos estar haciendo una petición tan detallada al Señor, podemos estar orando tan completamente, incluso por todo lo que estamos pasando en estas pruebas, pero luego de que terminamos de decir amén, Señor, en el nombre de Jesús, no creemos que Dios pueda concedernos la forma sabia de actuar o esa forma sabia de hablar o de decir. Empezamos a dudar, empezamos de vuelta a creer como a nosotros nos parezca mejor y no pedimos con fe. Y esto conduce al último punto, que es resultados de no pedir con fe la sabiduría de Dios. Versículos 6 al 8. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. La única forma de obtener la sabiduría de Dios es pidiéndola, sí, pero esta petición debe ser con el requisito de la fe. Hermanos, deben creer la palabra de Dios no solo por medio de la palabra. El Espíritu los va a guiar a toda verdad. Deben creer que el Señor es bueno y misericordioso para ustedes, para guiarlos por medio de la palabra, porque su palabra es fiel, su palabra es verdadera. No deben dudar de lo que Dios les provee de acuerdo a su sabiduría. Santiago nos da una imagen de cómo se compara a aquellas personas que piden pero no lo hacen creyendo en el Señor. Son como esas ondas del mar. Van de un lado a otro, van dudando. El viento las arrastra por todas partes. Y es claro que las ondas del mar no se van a quedar quietas con el viento. Y eso va a mostrar una persona inestable, una persona con la lealtad dividida. Eso muestra una persona hipócrita. Si bien creo en el Señor, si bien yo oro, si bien yo leo su palabra, pero no estoy tan convencido de que Él me pueda dar sabiduría para hacer lo que estoy haciendo. Y mejor voy a optar a hacerlo de esta forma. Mejor voy a decir estas palabras que creo que van a ayudar. Mejor voy a pensar estos planes a esta manera porque no tengo tiempo. Hermanos, no actúen como el mundo. El mundo es así, el mundo es de doble lealtad. Pero en realidad, hermanos, el Señor les manda a que puedan pedir con fe. Examinen cómo está su fe frente a la palabra de Dios. Esta también va a determinar cómo estamos orando, ya que podemos estar pidiendo mal, solo para nuestros deseos egoístas. Por eso es necesario que puedan exponerse diariamente a la palabra de Dios. Solo así van a conocer a Dios, solo así van a pedir como corresponde, confiando en las promesas y en la fidelidad de Dios. Recuerden que Dios escucha la voz de su pueblo. Dios escucha la voz de los suyos, porque Cristo intercede por ustedes, hermanos. Entonces, recuerden la historia del principio, como el doctor Harris. A veces nosotros también nos encontramos en esas cuevas, así como los niños estos, donde estamos en una prueba, en una opresión, donde parece que no hay ninguna opción segura, donde el peso de las decisiones no nos va a servir de nada. Pero la sabiduría no es solo tener conocimiento técnico o conocimiento inteligente, sino es justamente la capacidad de poder actuar en un momento de prueba, de aflicción, pidiéndosela a Dios. Entonces, tenemos que tener claridad cuando el panorama está inundado de certidumbre, cuando ustedes dicen que no entiendo lo que está pasando, así como este doctor Harris necesitó un discernimiento superior para trazar un camino donde solo había oscuridad, nosotros también debemos buscar esa misma fuente de sabiduría en Dios. Deben pedirla para las pruebas de su vida cristiana cotidiana. Es necesario que pidan a Dios sabiduría. Pero si aún así, luego de ver
todas estas áreas en las cuales necesitan sabiduría para vivir una vida agradable a Dios por medio de Cristo, si incluso pensás que no es muy necesario para vos porque te considerás sabio en tu propia opinión y rechazás la gracia de Dios de acudir a Él a pedir sabiduría y dirección, en realidad no estás en una buena condición. Querido amigo, tenés que saber que Dios fue más sabio que vos y yo y que no merecemos tener una comunión tan cercana con Dios. El problema es que el pecado hizo separación entre Dios y el hombre. Esa separación te impide relacionarte con Él. Si estás así en esta relación, en esta decisión de no querer sabiduría de Dios, precisamente no querés por estar contaminado de soberbia, de orgullo, de vanagloria, de deleites diversos, y estás pensando que vas por un buen camino, en realidad estás yendo por un camino de muerte. El infierno es eterno. No pensés que tu sabiduría o tu inteligencia te va a salvar de la ira de Dios. Tus pensamientos o recuerdos no van a rescatarte del infierno. No pensés que por ser hijo de tus padres que son cristianos o por venir durante tanto tiempo a la iglesia es suficiente para que puedas tener una relación con Dios. La única forma de que puedas acercarte a Dios es a través de Cristo Jesús. No es por obras, no es por obras para que nadie se gloríe. Es por gracia, por medio de la fe. Esta fe salvadora es la que necesitas para creer que Él vino a esta tierra y murió por tus pecados. Cristo es la perfecta sabiduría de Dios. Sufrió no solo con gotas de sangre cuando oraba, sino con tus pecados de orgullo, con tus pecados de autosuficiencia, de vanagloria, de egocentrismo, de incredulidad. Él cargó con tus pecados en la cruz del Calvario. Aún pensando que puedes conducirte de la forma que quieres, Él exclamó en la cruz: Padre, perdónalo. Perdónalo porque no sabe lo que hace. Cristo resucitó al tercer día para que hoy puedas tener salvación y perdón de todos esos pecados que te separan de Dios. Y ahora, por medio de la obra de Cristo, te puedes acercar en oración, puedes tener esta relación con Él. Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre. No hay otro mediador. No es María, no es ningún cristiano en la historia, no hay ningún poder intercesor que te pueda acercar al Rey del universo. Solo Cristo es Dios hombre y Él es el mediador que intercede entre Dios y el hombre. Clamá y pedile a Dios. Clamá y pedile a Dios justamente que te muestre a Cristo. Pedile que te conceda arrepentimiento de tus pecados. Pedile la fe salvadora para creer en Cristo. Él es la sabiduría que te guiará a Dios. Él es el sabio y soberano. Entonces, hermanos, para finalizar, depender de la sabiduría de Dios no es una opción, es un mandato. Y debes depender de ella en oración. Por eso, hermanos, no es algo que puedas tomarte a la ligera cómo conducirte. Debes tomarte bien en serio que debes depender de Dios para pedir de su sabiduría. Solamente en Él podés encontrar. Solamente en Él podés hallar cómo conducirte de forma agradable por medio de Cristo. Entonces, hermanos, si aún no estás pidiendo la sabiduría de Dios en oración, es porque estás dudando. Y esa actitud no es inocente. Estás dividiendo tu lealtad para con Dios. Puedes decir amén, pero si aún no crees que Dios puede instruirte en tu vida, en su verdad, para actuar sabiamente en medio de las pruebas, estás dividiendo tu lealtad, tu compromiso ante el Señor. Hermanos, deben buscar, rogar a Dios por sabiduría para no ser personas inestables en todo lo que hagan. Eso no es bueno, eso no es agradable al Señor. El Señor te manda que hoy mismo busques su sabiduría para que así comiences a temer al Señor en toda tu forma de vida. Hermanos, el Señor está cercano a ustedes. El Señor está más cercano que cualquier familiar, que cualquier persona de confianza, que cualquier persona que puedas admirar. El Señor está a tu lado todo el tiempo y Él es bueno para con sus hijos. No duden en pedir sabiduría en medio de la tentación, en medio de las pruebas. Cuando no estás entendiendo lo que está pasando, pedí, rogá, clamá sabiduría a Dios, pero hacelo con fe.
No escuches otras voces que pretenden que te consideres sabio para conducirte en esta vida cristiana. No te creas sabio en tu propia opinión. Recordá a Cristo Jesús, Él murió por vos, hermano. Él murió para que hoy puedas vivir una vida digna del llamado. Él resucitó por vos. Y ahora Él está vivo. Él está intercediendo al Padre por cada petición que le hagas todos los días, por sabiduría. Clamá al Señor, repetí una y otra vez, así como el Señor mismo pedía y repetía, que de qué forma poder conducirte sabiamente, pero pedilo con fe. Confía plenamente en el Señor y en su bondad al darte, porque Él es generoso, Él es bueno para dar sabiduría. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones.